Introducción e importancia de las etimologías. Concepto y definición de etimología. Determinamos etimología a la disciplina lingüística que se encarga de estudiar el origen y la evolución de las palabras. También se enfoca en elementos constructivos, la radical o terminación de la palabra. Se basa desde las palabras antiguas de aquellas, se investiga la fuente providencial de la palabra, la integración que tuvo al idioma y los cambios en su estructura. Concepto etimológico. Esta palabra viene del latín etimología, griega, lo cual es un cultismo formado de etimos, que significa verdadero, logos, que significa palabra o expresión, y el sufijo ia, cualidad, es decir, que significa cualidad de la verdadera palabra. Los cultismos son palabras introducidas por filósofos, escritores y científicos para expresar conceptos carentes del lenguaje vulgar. En un resumen, comprendemos que todos los elementos constructivos de vocablos no son solo la raíz. Las etimologías se puede tomar como que saben descifrar el valor literal de las palabras, ese valor único y usual que tiene cada una de ellas. Importancia del estudio de las etimologías. 1. Nos permite comprender el origen y significado de las palabras. 2. Proporciona conocimiento y ampliación de nuestro vocabulario. 3. Aprendemos a usar correctamente los sinónimos. Y 4. Mejoramos la ortografía. Origen del español. El español proviene de una lengua romance procedente del latín hablado, perteneciente a un grupo ibérico. Este se origina del castellano en la península ibérica, actual España. El americanismo coloquial se conoce también como una lengua romance, es decir, hablar castilla o entender castilla, común en áreas rurales de México e indígenas, al igual que en la Patagonia. El español es considerado la tercera lengua del mundo. Aquí mismo podemos apreciar lo que son los mapas. Es un mapa del mundo y un mapa específico. Cada uno se refiere a las diversas lenguas o idiomas que se hablan en cualquier parte. Clasificación genealógica de las lenguas. Nuestro idioma pertenece a una familia lingüística indoeuropea, que más adelante hablaremos de ella. Se divide en ramas. Nuestro idioma se ubica en la italo-céltica, que es la rama itálica. Estas ramas se dividen en subramas, en la que se ubica la itálica, que comprende el antiguo idioma en Italia. Estas connotaciones se formaron respondiendo a la formación de las leyes del progreso. Poco después, la península ibérica comienza el proceso de romanización, imponiendo a cultura, religión, forma de gobierno, organización social, política y económica. Clasificación morfológica de las lenguas. Número 1. Monosilábicas. Palabras que tienen una sola sílaba. Aglutinantes. Lenguas cuyas palabras existen aisladas de otras, pero al formar oraciones se unen. Número 3. Lenguas de reflexión. Están reformadas por algunas lenguas griegas, latín y español, estructuradas en raíces reflexivas. Número 4. Análicas, acompañadas de artículos y nexos.
En esta diapositiva se puede apreciar un mapa de las ramas indoeuropeas, las que se encuentran en cursiva, que son Tocario y Anatolio. Son lenguas extintas y que ya no se hablan en ninguna región o ningún país. Y las otras sí se siguen hablando y es todo. Ramas de la familia lingüística indoeuropea. Anatolia. Es una rama extinguida que fue hablada en lo que actualmente es Turquía. Tocaria. Es también una rama extinguida que se habló en China occidental. Armenio. 5 millones de hablantes aproximadamente. Albanés. Se habla en Albania y en regiones aledañas de Bosnia. Se habla aproximadamente por medio millones de habitantes. El griego. Se habla en Grecia por aproximadamente 10 millones de habitantes. Lenguas célticas. Están radicadas en Irlanda, Gran Bretaña y la costa noroccidental de Francia. Estas dos ramas son más importantes que las anteriores 9. La itálica se construye en una serie de rasgos comunes e incluye lenguas romances, algunas ya extintas en la península itálica. La griega es una subfamilia emparentada que incluye lenguas y literarios extintos como el griego clásico y el griego helenístico. Elementos del español. Elementos del español latinos. Integran la mayor parte de la lengua y el 75% de las palabras son procedentes del latín y el 25% de otros orígenes. Elementos del español no latinos. Palabras de origen griego cuando llegaron al español. Su importancia se basa en que las palabras constituyen en una buena terminología. Diferencias entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto es una lengua cultivada por los literarios y científicos. Está conforme a las leyes de las estadísticas de la época, se escribe como tal y resumía en una palabra muchos conceptos. El latín vulgar es el mismo lenguaje pero hablado por el pueblo y no se escribía. El vocabulario es muy reducido, por ejemplo, laboraré, laborar, mulier, mujer, y solo tenía un acento intensivo sino acento tónico. Cambios fonéticos, morfológicos y semánticos de las palabras. Cambios fonéticos. Se llama así a cualquier cambio en la lengua, el cual altera la articulación de un determinado fonema. Cambios morfológicos. Cambios en su estructura puede ser la ampliación o disminución. Semánticas. Cambia o modifica su significado. Origen de las lenguas romances. También llamadas lenguas románicas, latinas, itálicas o neolatinas, son una de las ramas de las lenguas indoeuropeas relacionadas entre sí y están como parte de la evolución del latín vulgar. Aquí podemos apreciar un mapa de las lenguas de Europa, que son
lenguas romances. Aquí está una pequeña entrevista realizada a la profesora Diana Elizabeth Torres del Colegio Real del Fraile. Se le preguntó qué pensaba ella de las etimologías y en qué se basaban, y para ella qué importancia tenían las etimologías. El estudio de la etimología forman parte de nuestros antepasados y es considerada una cultura general. Ahora en la actualidad podemos decir que es una ciencia y se estudia en base a el léxico o al lenguaje que se emplea o que es utilizado. Todo esto pues con la característica de que como seres humanos nosotros tenemos una gran variedad de lenguas, del grecolatino o del latín, y se utiliza a consideración como una cultura básica para su estudio. Aquí se le agradece a la maestra Diana por responder estas preguntas y apoyar en este proyecto. El estudio. Gracias por la atención.